El día de hoy nos vamos a adentrar en el tema de conocernos a nosotros mismos y te voy a enseñar cómo es que estamos construidos como individuos y cómo es que esto impacta nuestras vidas. Y te recomiendo que te quedes al final porque vamos a revisar una de las claves para tener una vida en riqueza. Lo primero que vamos a ver es cómo está conformada la estructura del individuo y vemos que esta tiene dos partes. La primera es que está conformada por un código genético y lo segundo es que está conformada por un código cultural. Primero vamos con el código genético para ir desenvolviéndolo y viendo más o menos cómo es que esto determina quiénes somos. El código genético es la información, vaya, genética que ya traemos al momento de nuestra concepción, al momento en el que nacemos. Esa información genética pues lo que hace es que va a determinar muchos de nuestros rasgos de personalidad ya que son innatos, simplemente vienen como nosotros somos por la manera en la que ya está codificada nuestra genética. Y lo segundo es nuestro código cultural. Este es un poquito más complejo porque lo cultural lo determina no quienes somos, no nuestra genética, sino que lo va a determinar la manera en la que nos educan, la manera en la que crecimos y sobre todo el ambiente, ¿no? También la sociedad, no es lo mismo un código cultural de cierto país, por ejemplo, un país oriental a un país de occidente. Cambia mucho la perspectiva de la vida, mucho de lo que se impregna cuando uno va creciendo y eso va a determinar mucho también quiénes somos. Entonces el código cultural la verdad es que está muy interesante porque cuando nosotros somos pequeños, hagan de cuenta que pues nosotros tenemos unos lóbulos prefrontales que se encargan de filtrar la información que nosotros vamos recibiendo. Cuando estamos chiquitos todavía no se desarrollan bien estos lóbulos prefrontales y entonces lo que sucede es que como aún no se han desarrollado, pues no estamos filtrando mucha información. Entonces, mucho de lo que aprendemos pasa sin filtro, sin que nosotros digamos, lo analicemos, lo reflexionemos. Y entonces ahí es cuando mucha información de esa puede que se nos termine olvidando, pero es información que entró como una creencia, que no tenemos un sustento de por qué es o por qué no es. Simplemente pasó sin filtro, lo registramos como una creencia y entonces eso nos puede condicionar y muy por abajo son esas cosas que cuando uno va creciendo pues tiene ciertos condicionamientos, ¿no? Que van desde la infancia cuando entró esta información que pasó sin filtro y por eso también es muy esencial en la parte del código cultural. Y entonces dentro de la estructura del individuo tenemos lo que es también nuestra memoria. Es decir, si estamos hablando de lo que nos conforma, de lo que hace que seamos quienes somos, que ya tenemos esta parte genética y esta otra parte que es cultural, pues tenemos la parte de la memoria, ¿no? Decimos que luego pues recordar es vivir porque ¿qué seríamos nosotros si no tuviéramos ningún recuerdo, ¿no? Y entonces la memoria es muy curiosa porque, bueno, nosotros vemos la memoria como un escenario de representación. Es decir, lo que antes se presentó o se vuelve a presentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, con esta dinámica, ¿no? Que cuando nosotros representamos lo que una vez se presentó, tenemos chance de editar. Y entonces nosotros podemos modificar ciertos recuerdos muchas veces a nuestra conveniencia y lo hacemos inconscientemente. Entonces luego pasa que estás en una reunión con unos amigos y te están platicando alguna anécdota de, oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y tú le dices, no, fíjate que era así. Entonces va cambiando un poquito la memoria de acuerdo a lo que nos conviene. ¿Y por qué editamos de acuerdo a lo que nos conviene? Porque nosotros lo que recordamos en nuestra memoria de nosotros mismos también define mucho de lo que somos. Porque a veces creemos que nuestras acciones no nos definen o nuestro pasado, pero realmente a pesar de que todo el tiempo somos las mismas personas, es decir, si tú cierras los ojos y piensas quién era yo hace tanto tiempo
y recuerdas cómo te sentías y cómo te sientes ahorita, tú puedes ver que eres la misma persona. Pero a pesar de eso, tus recuerdos, tus historias, es mucho lo que te va a definir también quién eres. Entonces por eso muchas veces le cortamos o le movemos porque queremos como cambiar lo que recordamos y entonces cambiar ese autoconcepto que tenemos, ¿no? Y por eso es muy curioso y muy importante la memoria. Y vemos que tenemos 3 espacios, ¿no? En la memoria. Tenemos la memoria nula, que es información que prácticamente no nos acordamos y si quisiéramos acceder no pudiéramos llegar porque ya está esa memoria, digamos que está pasivamente guardada en nuestro cerebro, pero no podemos acceder a ella. Son recuerdos que pues prácticamente ya no recordamos, ¿no? Como que, pues por ejemplo, pudiera ser que comiste el año 2005, el marzo del 23, ¿no? No creo que te acuerdes, yo no me acuerdo. Eso es memoria nula, ¿no? Son muchas cosas que realmente, pues, ya, ¿no? Ya fueron. Como en la película de Intensamente, que empiezan a olvidarlo y empiezan a borrar todos los recuerdos. Presidentes de Estados Unidos. Pues mira, deja solo a los de los billetes. ¡Olvídalo! Esa es nuestra memoria nula. Luego está la memoria relativa, la cual pues sí está ahí y sí es información que podemos rescatar, pero sí tenemos que hacer un esfuercito para poder acordarnos, ¿no? Tal vez si te preguntan sobre cierto viaje y te dicen, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar y ahí vimos un show de magia y te acuerdas cómo era el mago? A lo mejor ya pasó un tiempo y sí lo recuerdas, pero no con tanta claridad y tienes que hacer un esfuerzo para poder acordarte de cómo fue y entonces dices, ah, sí, y ya le platicas, ¿no? Entonces sí es muy importante esa parte de la memoria. Ahorita vamos a ver por qué. Y la última sección que tenemos de nuestra memoria es la memoria lúcida, y que sería de la que sí nos acordamos, ¿no? Si por ejemplo te preguntan qué comiste ayer, pues muy seguramente sí te acuerdas. Y así, entonces esa memoria lúcida es la que tenemos acceso inmediato, ¿no? De la que nos podemos acordar. Entonces muchas experiencias a lo mejor muy fuertes o muy intensas, muy vivas, nosotros las podemos recordar. Y aquí vamos a explicar un mecanismo interesante y por qué esto que te platico de la memoria pues les puede servir, ¿no? Porque es importante nosotros tener conciencia de estas 3 secciones que hay en nuestra memoria. Pues podemos darnos cuenta que hay una sección que es la memoria lúcida, en la cual se almacenan las experiencias intensas, ¿no? Las experiencias fuertes. Ahora yo imagino que ustedes, yo, todos nosotros quisiéramos tener una vida de la que nos acordemos al 100, ¿no? Y a medida que nosotros vamos cultivando experiencias, pues vamos adquiriendo más memoria. Y creo que es un poco triste. Imagínate que pierdes todas tus memorias, pues pudiera ser algo muy duro, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, pues, ¿quién soy, no? Realmente, ¿qué es esta persona que vive dentro de mí si no conozco todos los recuerdos, ¿no? No tienes nada. Entonces la memoria es un poquito, pues, parte de quién somos y de esta vida que tenemos. Si nosotros queremos una vida más plena, que sea más rica y de la que nos acordemos más, necesitamos tener más experiencias en la memoria lúcida. Y lo que necesitamos hacer para tener más experiencias en la memoria lúcida es manejar nuestro foco atencional. Es decir, nosotros mantener nuestra atención en el presente para que de esa manera pongamos atención y nosotros podamos cultivar una experiencia. Porque yo creo que les ha pasado momentos en los que a lo mejor vas de camino al trabajo o de camino a un lugar y traes la mente en un montón de cosas, estás pensando en esto, en el otro, los problemas, o a lo mejor traes una fantasía o estás pensando en el partido, no sé, y dices, ok, llegas al lugar al que tú vas y entonces si tú te lo preguntas, ah, caray, ¿cómo llegué? Si es como, híjole, pues vienes tan en tu mente, en el futuro o tal vez en el pasado, que pues no te acuerdas de qué pasó, porque tu atención estaba en otro lado, no estaba aquí. Y entonces para poder
generar esa experiencia, esa memoria, pues necesitamos nosotros tener nuestro foco en el presente. Ok, entonces ahora que vimos lo que es lo que conforma nuestra estructura como individuos, que es la memoria, es el código genético y el código cultural, que el genético determina cómo es nuestro carácter y el cultural cómo es nuestra personalidad, lo que sigue revisar es ver qué es una experiencia y qué es una vivencia. Entonces sí está interesante esta parte, porque aquí es donde les voy a aventar la clave que les había prometido al inicio del video. Esta clave esencial para que puedan tener una vida rica en experiencias es la que nos va a permitir tener una vida plena y que pues se sientan realizados. Porque ahí les va. Lo que es una vivencia y una experiencia prácticamente son la misma cosa, son momentos en nuestra vida. Pero el diferenciador entre cada una es que la vivencia la vamos a pasar a la memoria nula, no la vamos a recordar, y la experiencia sí se va a quedar en nuestra memoria lúcida, o por lo menos relativa, la cual pues va a generar parte de nuestra historia, de recuerdos que tenemos, y nos va a permitir crecer, porque la conciencia, digamos que solamente puede crecer a través de dos maneras. Solamente puede crecer a través de asimilar experiencias y cerrar ciclos que se componen de muchas experiencias similares. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas, un poquito más técnico. Lo que sería la vivencia es un proceso en el que vivimos un momento en el que pues estamos en una actividad, a lo mejor estamos en una cena familiar, y en vez de estar platicando con las personas que tenemos adelante, pues estamos nosotros a lo mejor pensando en el pasado, estamos en los pendientes en el futuro, y nuestro foco atencional, que es lo que va a determinar prácticamente si va a convertirse en una experiencia o una vivencia, ese momento que estamos viviendo, pues no está disperso, tiene que estar en el presente, y solo a través del presente es como podemos conformar estas experiencias. Ahora, para poder nosotros conformar una experiencia hay 3 pasos. Primero necesitamos comprender lo que es el principio de realidad. El principio de realidad básicamente es lo que conocemos como el exterior, lo que vemos como el mundo, lo que olemos, sentimos, interpretamos, pensamos de lo que vemos. Eso es el principio de realidad. Y le decimos principio porque no es la verdad. Nadie sabe qué es la verdad de lo que es la vida. Simplemente todos interpretamos con base a nuestra subjetividad y vamos entendiendo la vida de acuerdo a cómo nos vamos entendiendo nosotros, y pues es un proceso muy subjetivo. Entonces por eso es un principio de realidad. Ahora, aparte de conocer el principio de realidad, tenemos que conocernos a nosotros mismos y estar conscientes de quiénes somos en ese momento, es decir, tomar conciencia de mí. Y ya que tenemos estos 2 factores, lo interno, que soy yo, y lo externo, que es el principio de realidad, podemos sacar un tercer factor, que es cómo yo interactúo con ese principio de realidad. Y entonces es un proceso de 3 pasos. ¿Cómo estoy yo? Primero, es decir, tomar conciencia de mí, tomar conciencia del principio de realidad y de cómo me está impactando. Y para eso me tengo que estar yo observando, me tengo que estar viendo. Si lo aterrizamos a un ejemplo un poquito más tangible, pudiéramos decir que si te están enseñando por primera vez a jugar básquetbol, pues te están enseñando la técnica de cómo tienes que tener el balón, cómo tienes que tirar, qué tienes que hacer con tus manos para poder hacer un buen tiro. Pues tú tienes que tener toda tu atención en ese momento y tienes que estar consciente de cómo está tu cuerpo interactuando con lo que es el afuera, es decir, el principio de realidad. Si estás en un partido, cómo está mi posición de mi cuerpo, mi cansancio a lo mejor, comparado con cómo va el partido, ¿no? Entonces, esas cosas en las que yo estoy al mismo tiempo dándome cuenta de cómo estoy yo, cómo está el principio de realidad y cómo esto interactúa, va a generar ese anclaje en la memoria para que podamos cultivar esa experiencia. Entonces, esa es la diferencia, pues yo creo que un poquito abismal, entre la vivencia y la experiencia.
porque las experiencias sí se van a ir a nuestra memoria lúcida y eso va a generar que tengamos mayores recuerdos en nuestra vida. Y pues si nos ponemos un poquito más filosóficos, recordar es vivir. Nuestra memoria compone nuestra historia, ¿no? Y entonces es muy importante que nosotros podamos generar más experiencias para que tengamos una vida rica. Y entonces les había platicado que se quedaran al final del video porque íbamos a dar una clave para poder vivir una vida rica, ¿no? Una vida en riqueza. ¿Qué quiero decir con esto, no? Lo que quiero decir con esto es que la vida es únicamente rica en experiencias. Es decir, cuando nos morimos, pues nos morimos para siempre, ¿no? Y no nos llevamos nada. No nos llevamos ni siquiera lo que es el conocimiento que adquirimos. No nos llevamos nuestras pertenencias. No nos llevamos a personas. No nos llevamos nada más que lo que somos nosotros. Porque, bueno, cada quien tenemos nuestra concepción de lo que es la realidad después de la muerte. Pero en mi perspectiva, la conciencia es eterna. Y entonces la conciencia siempre perdura, es lo que permanece y es lo que nosotros nos llevamos cuando nos morimos. Y entonces la conciencia está conformada pues por un montón de experiencias que nosotros tenemos. Nuestra conciencia somos todos nosotros. Es decir, nuestra conciencia no nomás es nuestra mente y lo que nosotros podemos entender o que podemos procesar, recordar y explicar, sino que la conciencia es todo nuestro ser. Y lo que nos vamos a llevar son las experiencias que fuimos generando. Es decir, que la vida solamente es rica en experiencias. Y eso es algo que por lo menos a mí me tocó mucho porque dije, wow, o sea, si uno tiene este concepto, esta concepción de lo que es la riqueza, entonces podemos empezar a priorizar cosas diferentes y a vivir una vida diferente. Si nosotros vemos que la vida es únicamente rica en experiencias, podemos darnos cuenta que tal vez no importaría mucho si somos personas millonarias o si somos personas que tienen cierto estatus o ciertas adquisiciones. Es decir, lo que buscaríamos sería vivir experiencias, vivir intensamente en nuestra vida, porque a la hora de que nos vamos a morir, lo único que nos vamos a llevar son esas experiencias. Por ejemplo, cuando decimos que el mayor arrepentimiento pudiera ser que tengamos una vida que no la vivimos al 100, a lo mejor de la que no nos acordemos, una vida pues vacía. Entonces la vida puede ser abundante y puede ser rica en experiencias. Por ejemplo, cuando tú vas a viajar a un país, pues no te traes el país, te puedes traer cosas, te puedes traer algunos recuerdos, incluso un amigo, pero eso no es tuyo. Lo único que va a ser tuyo es la experiencia, porque eso es lo que te vas a llevar una vez que pues nos muramos, ¿no? Y ahora que nosotros entendemos que las experiencias se cultivan a través de tener conciencia de mí, de mi principio de realidad y de cómo me está impactando, pues buscaríamos un poquito trabajar el foco atencional para que entonces nos acordemos de las partes esenciales de nuestra vida. No es posible que todo el tiempo tengamos la atención aquí en el presente, viviendo aquí y ahora, porque nuestra mente no está diseñada para eso. Tenemos muchos estímulos y se puede trabajar, pero no podemos tener la mente todo el tiempo aquí en el presente. Y es importante también planear y saber recordar cosas. Pero lo que sí es importante es saber prender el foco de la atención cuando son momentos importantes en nuestra vida. Si te vas a casar, si te vas a viajar, no sé, si inclusive una comida con tu familia, pues es un momento importante y sería bueno que prestáramos atención a eso y pudiéramos cultivar una experiencia. Te agradezco mucho que te hayas quedado porque vamos a ver un último punto que es muy importante y que nos va a permitir tener muy claro cómo es que vamos a ir desarrollando nuestra persona. La conciencia solamente crece de dos maneras, ya sea que asimilemos experiencias o cerremos ciclos de experiencias similares. Es decir, yo al asimilar una experiencia, ¿qué tengo que hacer? Conciencia de mí,
conciencia de mi principio de realidad y de cómo me está impactando ese principio de realidad. Es decir, atención aquí en el presente. Y eso es lo que va a determinar mucho el cultivar esa experiencia. Y entonces al cultivar la experiencia se fija nuestra memoria y eso va a crecer nuestra conciencia. Porque no es lo mismo un conocimiento a lo mejor adquirido de manera racional que un conocimiento adquirido desde la experiencia, desde lo que viviste. Es una sabiduría completamente diferente. Ahora, el cerrar un ciclo sería cerrar un conjunto de experiencias similares que van a conformar lo que es, digamos, esa experiencia en general. Y entonces, por poner un ejemplo, pues a lo mejor antes te encantaba salir a correr todas las mañanas y lo hiciste tantas veces que empezaste a agotar el ciclo, ya no se te antojaba tanto y entonces pues llegó un punto en el que lo dejaste de hacer porque ya era suficiente y buscaste algo nuevo. Buscamos mucho lo que deseamos y la vida para el ser humano se guía mucho por el deseo. Entonces siempre funcionamos en base a lo que deseamos y cuando dejamos de desear una experiencia es que estamos cerca de cerrar ese ciclo. Es algo muy interesante que pueden poner atención y reflexionar, ¿no?, sobre algunas experiencias que hayan tenido así en las que el deseo ya era muy poco y eventualmente ¡pum!, se acabó la experiencia, ¿no? Entonces vemos que la vida es este conjunto de experiencias que pues nos vamos llevando con nosotros a la hora de que ya dejamos este mundo, ¿no? Entonces ahora tú puedes vivir tu vida de una manera diferente con esta información. Puedes vivir una vida en la que busques estar presente, estar aquí, estar cultivando experiencias para que tengas una mayor memoria y así tu conciencia pueda crecer, puedas convertirte en una persona más sabia a través de cultivar experiencias y cerrar ciclos de experiencias, que todo se basa en el foco atencional. Algo muy bueno que podemos hacer para trabajar ese foco atencional es, por ejemplo, la meditación, que es como el gimnasio de la atención, es donde vamos y la trabajamos para poder siempre estar enfocados en una cosa y saber mantener esa atención al momento necesario, ¿no?, en los momentos cruciales de la vida. Y bueno, te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final del video. Gracias por tu atención, por tu tiempo. Si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas, que lo recomiendes con alguien que consideres que le puede servir. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Si te gustaría seguir explorando este tipo de contenido, aquí te dejo un videito sobre la paz interna.